permítanme, voy a compartir mi pantalla. Muy bien. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ok. ¿Quién me puede decir en qué hemos quedado la última clase? ¿Quién lo recuerda? ¿Quién lo tiene presente? A ver, Luz, ¿qué hemos visto en la última clase? Alicia, estábamos viendo más acerca de las normas internacionales de auditoría del PDS, de los grupos de normas internacionales. Ok, pero que hemos leído algunas, les he dado algún resumen de qué trataba cada una. ¿Cuál te ha llamado la atención? El principio de responsabilidades globales Okay. que debemos ver antes del momento en que nos contraten, ¿no? Eso. Ok, los objetivos globales, muy bien. De acuerdo. Misael, ¿me escuchas, Misa? Sí, dice. Ok. ¿Qué me puedes explicar respecto a la integridad? ¿Qué entiendes que es La integridad es un valor que como se dice, que se mejora cada vez, donde se tiene que ser uno honesto, diferenciar qué es entre lo bueno y lo malo. Ok. Ahora, cuando me hablas de lo bueno y lo malo es muy subjetivo. ¿Quién te dice que es bueno? ¿Quién te dice que es malo? ¿Cómo podemos discriminar eso? Por ejemplo, ustedes me dijeron que todos los de la clase son adventistas. Entonces tenemos una alineación hacia el cristianismo, ¿verdad? Podemos basarnos en los 10 mandamientos, en todo lo que viene a ser los distintos libros del Pentateuco, ¿ok? Para marcar cierto tipo de leyes o comportamiento, o dependiendo, podemos agarrar los evangelios, distintos criterios. Pero hay culturas que no los tienen. Por ejemplo, la asiática. ¿Mm? Entonces, ¿cómo podemos determinar lo bueno y lo malo? Bueno, yo creo que en ese aspecto lo consideraría lo bueno sin basarnos en la Biblia, digamos, en eso, como en esas otras religiones, sería en qué es lo que daña a otra persona. Eso podría ser como lo malo, lo que afecta a otra persona que no sé a mí sería algo malo. Por ejemplo, sin el lado, ¿cómo se llama? De la Biblia, matar. Digamos que no usamos la Biblia en este aspecto, pero matar a otra persona sería un caso que es malo, bueno, sin decir malo es, ¿cómo decirlo? Ay, se me fue la palabra, disculpe. No te preocupes. Ay, no, en serio, se me fue la palabra. Va. Pero es de una forma dañina, se podría decir a otro, que lastima. Muy bien. Y Ahora, la cultura asiática se basa mucho en el respeto, digamos, en una parte de cómo sería respetar a alguien más. Sería ¿cómo se llama? No gritándole, no sé, guardando cierta disciplina. Y si rompes esa disciplina sería algo incorrecto. va. Ok. Me parece bien. Ahora, es muy correcto lo que ustedes han visto. ¿Y por qué los saco de ciertas zonas? Porque es la realidad con la que ustedes se van a tropezar en el día a día con el trabajo. ¿Ok? De manera cultural.
aún entre regiones, o sea, el cambio que se da de cultura entre personalidades es fuerte. Va. Yo trabajo en La Paz, he trabajado en Cochabamba, trabajo en Santa Cruz, y el factor cultural es distinto. Y eso influye en las actitudes, influye en la actitud, en la percepción de lo bueno y lo malo. ¿Va? Entonces es muy importante que nosotros entendamos, aún hasta las vivencias de cada persona, va. Como bien lo decía Misael, lo más próximo sería a movernos en no hacer lo que no nos gustaría que nos hagan. Si lo coloco de otra manera. ¿Okay? El tratar con respeto, el ver para no hacer daño, todo eso. Ahora, comprender esos temas culturales, esos factores culturales, es importante. ¿Ok? Es importante. Por ejemplo, si yo voy a hacer la auditoría a una institución adventista, ¿okay? Yo, por decirles, yo no soy adventista, ¿va? Y voy a hacerle la auditoría, tengo que comprender cómo es la estructura de valores de esa entidad. ¿Ok? Tengo que saber cómo se rige, cuáles son los lineamientos. Si tiene un manual por decirles, puede haber un manual de funciones, puede haber un código de ética y una serie de cosas fuera del marco de la ley. Todo eso a mí me tiene que permitir entender las cosas. ¿Ok? No todo lo de una cultura va a ser compatible con lo que nosotros vemos, lo vamos a ver más adelante, pero es importante entender y poder anticiparnos. Y la solución no es decir, no le voy a hacer auditoría a ellos, ¿no? Sino cómo encaramos como profesionales, cómo superamos ese tipo de adversidades, de circunstancias. ¿Ok? Eso es lo más importante que tienen que tener ahora, es la claridad para adaptarse. No estoy diciendo aceptar, sino adaptarse. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a empezar con lo que viene a ser el asentarnos en temas más precisos de la normativa. La normativa nos va a empezar a exigir cierta información. Esta información que la normativa nos va a exigir es la que nosotros tenemos que buscar dar cumplimiento. ¿De acuerdo? Ahora, por eso les decía que es importante que lean el primer grupo que les di, los 200. El grupo 200. ¿Alguien pudo leerlo? Chicos, ¿alguien pudo leer? Si les pregunto qué dice la NIA 200, ¿alguien me puede responder? Son los principios de la auditoría, ¿verdad? Sí, son las NIAs, sí. Las normas internacionales de auditoría. Sí, básicamente esta norma resalta lo que es la integridad, la competencia y la confidencialidad, ¿no? Ya. Ok. Entiendo lo que me dicen, pero ¿qué más detalla? Requisitos en los... Ok. Cuando nosotros empezamos a ver las ISA, nos dan marcos generales. Van a notar que es de lo general a lo específico. ¿Ok?
Vamos a hablar ahora sobre la responsabilidad del auditor. ¿De qué somos responsables nosotros? ¿Qué tenemos qué se entiende como obligación? Les voy a pedir que no apaguen sus cámaras. ¿De acuerdo? Ya. Las normas de auditoría, ¿qué definen? Que nosotros somos responsables de la preparación de la documentación. Ustedes son responsables de los papeles de trabajo de auditoría. ¿Ok? Ahora, ¿por qué preparan? Eso es importante porque va a sustentar algo que su trabajo, chicos, lo grueso de su trabajo, se va a resumir quizás en 3 páginas. Van a trabajar meses. Y su trabajo se va a resumir en 3 páginas, hasta 4. Okay. Pero para sustentar esas 4 páginas, tenemos que cumplir una serie de requisitos. Recolectar evidencia, procesarla, interpretarla y resguardarla. Entonces, es muy importante que ustedes tengan esa claridad de que vamos a ser responsables. Ahora, cuando vemos que la documentación que vamos a presentar o que vamos a utilizar van a cumplir requisitos de las NIAs, ¿qué es lo que van a buscar que nos proporcione? 1, que esta documentación nos proporcione evidencia para el cumplimiento de los objetivos del auditor. Si nuestro objetivo es ver la razonabilidad de estados financieros, la evidencia tiene que apuntar a eso. Nos tiene que dar, ¿qué? Nos tiene que dar la certeza de que los estados financieros cumplen esa aserción o no la cumplen. Parcial o totalmente. ¿De acuerdo? Entonces, la evidencia no es tan solo leer los estados financieros, sino saber qué pedir, cómo documentar. La clave, y me anticipo, es que cuando ustedes hagan sus papeles de trabajo, lo documenten, lo guardan. Venga otro auditor, no con el propósito de revisarle, sino de una manera crítica, sino que diga, el auditor, por decirles, Misael ha hecho la circularización de bancos, ha recibido las confirmaciones, ha revisado los extractos bancarios, ha revisado la carta de abogados. Todo eso, ¿para qué? Para que él tenga una razonable certeza de que el rubro disponibilidades cumple con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia. Si no los cumple, la misma evidencia le dirá. Pero es importante resguardar. Y si un auditor lo revisa y hace exactamente lo mismo, debería llegar a la misma conclusión que ustedes. ¿Ok? Muy bien. Ahora, después, evidencia de que la auditoría se planificó y consecuentemente se ejecutó de acuerdo a normas internacionales de auditoría y los requerimientos legales aplicables. Ustedes me imagino que vieron en Auditoría 1 la planificación. Entonces, se tiene que dejar evidencia de que lo hemos planificado, que no es algo improvisado. ¿Qué es lo que se tiene? Se tiene un documento, que lo pueden encontrar en algunos textos como memorándum de planificación. En otros pueden llamarlo planning directamente o planificación, que puede ser un documento que va a estructurar de una manera metódica y sistemática la evaluación general y los trabajos que se tienen que hacer. Cada cosa que ustedes van a hacer en cada uno de los rubros está ya planificado. Ustedes ya saben de antemano qué es lo que van a hacer, con qué van a encarar este proyecto. Y ahora, si es que hubiese algún procedimiento que ustedes no hicieron o que tienen que hacer, algo que se dieron
no me di cuenta que tenía que aplicar esto. Tenemos que cambiar la planificación. Ese documento se puede actualizar y se deja evidencia de por qué se actualizó, cómo fue. Es importantísimo. Es como el mapa de estrategia de combate. ¿Ok? Es como el pensum de la carrera. Pónganse a pensar, ustedes dicen, ok, ¿cómo la universidad se asegura de que yo voy a ser auditor o contador público? Y la carrera les dio un pensum, un programa detallado de las materias, su contenido, todo eso, las horas académicas y cómo el tipo de clase que van a recibir. Entonces, eso es lo que se está cumpliendo, ¿de acuerdo? Yo cuando empiezo la clase, el cronograma, yo ya tengo la presentación hecha y sé cómo tengo que encarar eso. Lo mismo es el trabajo de auditoría, ¿ok? No se deja todo al azar. Muy bien. Va. Ahora, ¿qué busca la planificación? Facilita al equipo de trabajo la comprensión y la ejecución. La planificación nos permite eso. Después, facilita el cumplimiento de responsabilidades de cada uno. ¿Quién prepara? ¿Quién revisa? ¿Quién autoriza? ¿Quién va a hacer disponibilidades? ¿Quién va a hacer cuentas por cobrar? ¿Quién va a hacer inventario? ¿Quién va a revisar? ¿En qué momento va a revisar el gerente? ¿Qué información se le tiene que dar? Todo eso está. Después, permite a los miembros del trabajo de auditoría poder medir su trabajo. Podemos medir el avance. ¿Qué rubros hemos cerrado? ¿Qué rubros nos falta? ¿Cuánto es el alcance? Todo eso. ¿De acuerdo? Después, el mantener en archivo nos permite hacer seguimiento a circunstancias para futuras auditorías o revisiones en el futuro. Por ejemplo, si se está emprendiendo un nuevo proyecto, si hay un juicio, okay, el impacto de una ley, todo eso. Ahora, hay un cuerpo de normas que viene a ser las NIC, ¿ok? Con doble C, que son las normas internacionales de control de calidad. Es decir, ahí nos dicen qué tiene que incluir este procedimiento. Y hay personal que está designado para esas revisiones. Después, realizar inspecciones externas conforme a los requerimientos legales, reglamentos u otros aplicables. Cuando planificamos, definimos cuál es el marco de cumplimiento. Si es que hay normas, si es que hay leyes, si es que hay reglamentos. Por ejemplo, si ustedes deciden tomar la auditoría financiera, ¿ok? Conocidos por muchos como auditoría externa, y dentro de esa rama ustedes deciden especializarse en entidades financieras, como ser bancos, fondos de inversión, casas de cambio, transportadoras de valores, mutuales, cooperativas, todo eso, tienen una ley normativa, que en Bolivia es la 393, que es la Ley de Servicios Financieros. Ahora, fuera de esa norma, de esa ley, tienen reglamentos. ¿Okay? Y la ASFI, que es el ente regulador, autoridad de supervisión del sistema financiero, esa entidad emite reglamentaciones para cada uno de los grupos, los bancos, los portavalores o servicios, las agencias o entidades que se encargan del cambio de moneda, fondos de inversión, agentes de bolsa, todos ellos tienen un reglamento. Nosotros como auditores para hacer la auditoría tenemos que basarnos en ese reglamento. La ASFI también les da el manual de cuentas. El manual de cuentas y el plan de cuentas es cómo tienen que registrar su contabilidad. Les da la estructura. ¿Ok? Es muy poco probable que haya transacciones que no estén normadas. Todo eso es lo que los auditores tienen que hacer. Por ejemplo, cuando yo hacía la auditoría de entidades financieras,
tenía que saber todo ese marco normativo. Lo mismo para entidades mineras o petroleras. Es comprender, es involucrarse en el sector. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué es documentación? La documentación son los registros y procedimientos de auditoría aplicados. ¿Ok? Donde se procesa la evidencia y documentamos las conclusiones. ¿Qué es el archivo de auditoría? Es cualquier medio de almacenamiento físico o electrónico que contiene los registros que conforman la documentación de auditoría. Es decir, si ustedes hacen una hoja y suman varias hojas, obviamente con un orden y una secuencia ordenada, lógica, rastreable, eso se vuelve un archivo. Ahora, eso puede ser físico. Pueden hacer hojas Excel, trabajos en Excel, macros, usar Word, PowerPoint. Todo eso se agrupa en una carpeta o en un gestor de archivos y eso se llama un archivo de auditoría. Pueden tener programas informáticos que gestionen toda esa información. Ahora, ¿qué es el auditor experimentado? ¿Ok? Es el profesional dentro de la firma que ya tiene experiencia en la práctica de auditoría, un conocimiento razonable de los procesos de auditoría, de cuestión empresarial y cuestiones relevantes de auditoría. ¿Para qué? Para encarar ese trabajo. ¿Ok? Ustedes pueden salir de la facultad con el título de auditores, pero la norma todavía no los considera como profesionales experimentados. ¿De acuerdo? Pasan los años y van a notar que las firmas de auditoría o donde trabajen les empiezan a dar categorías. Primero puede ser practicante o pasante, después puede ser asistente, después semi-senior, después senior o encargado, después puede ser supervisor, después de supervisor puede ser gerente, de gerente puede ser senior manager o gerente de gerente, si quieren que lo coloquemos así, después director, después de director asociado, y de asociado socio, y después socio principal de la firma local, después pueden aplicar a una estructura más grande, dependiendo de cómo sea la firma en la cual trabaje. Entonces, estas categorías no es solamente para que nos paguen más sueldo, sino que reflejan el expertise que ustedes tienen para encarar un proyecto. ¿Va? Muy bien. Ahora, los requerimientos de la documentación es que se prepara de manera oportuna. ¿Ok? Y se deberá tener en cuenta el periodo de duración de la auditoría. ¿Ok? Tiene que ser oportuna. No puedo hacer la auditoría, yo estar cerrando mis papeles de trabajo después de haber emitido el dictamen, ¿no? No funciona así. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar. Ahora, la documentación de auditoría aplicados se refiere a que el auditor experimentado pueda determinar la naturaleza, la realización y la extensión de los procedimientos de auditoría. Entonces, puede ser el socio o el gerente el que define estos procedimientos. Dice, hay que hacer esto, esto, esto. Por decirles, si es que ustedes han visto la auditoría del rubro de disponibilidades, se agarra, tengo que solicitar el estado de cuenta del grupo, saber los saldos a cierre, compararlos con los estados financieros, después tengo que circularizar a los bancos, tengo que revisar conciliaciones bancarias, tengo que revisar dentro de las conciliaciones bancarias que no hayan operaciones llamativas o poco usuales. Posterior, revisar en la carta de abogados que no hayan restricciones sobre esos fondos, no haya ningún embargo o estén dados en garantía, una serie de cosas. De esa manera es que el auditor líder o experimentado les va a dar las pautas de cómo se tiene que encarar este proyecto. ¿Ok? Y eso queda plasmado en los papeles de trabajo. Ahora, se hacen los papeles, aplicando los procedimientos que vamos a obtener, vamos a tener
Fuera, cuando ejecutamos los procedimientos, tenemos resultados y tenemos que poder documentar e interpretar. ¿Ok? Y la compilación del archivo final de auditoría es que se reúne en distintos legajos esa información. Esta estructura puede tener de una manera, si es física, en un legajo corriente, permanente. ¿Ok? Hay un legajo resumen, que es el corriente. El legajo corriente tiene toda la documentación de la auditoría del año en curso. El legajo permanente tiene toda la documentación que es de uso continuo en todas las revisiones. Por ejemplo, los documentos de constitución, el NIT, la matrícula de comercio, que se va haciendo el seguimiento. Puedes tener algún revolú técnico que tengas que mantenerlo para hechos posteriores. Todo eso que a nosotros nos vaya a servir. Ahora, ese documento o esos documentos nos van a permitir que encarar un archivo. Lo archivamos de una manera sistemática y los entregamos. ¿Ok? Vamos a ver conmigo parte de cómo vamos a crear ese documento. ¿Va? Por eso no entro acá a detalle. Me imagino que igual en Auditoría 1 ustedes han podido revisar esa documentación. Ok. Ahora, nuestro enfoque de auditoría tiene que permitirnos determinar y evaluar el riesgo y cómo lo vamos a encarar. ¿Ok? A ver, quiero hablar con Jonathan. Jonathan, ¿me escuchas? Jonathan. Jonathan Charcas, ¿me confirmas? Sí, sí, lo escucho. Ok. ¿Qué entiendes tú por riesgo? Un factor que puede tener consigo un porcentaje de daño para el ente. Ok, va. Doris, ¿qué entiendes tú por riesgo? Una probabilidad de que algo no esté bien realizado. Ok. Rodrigo. ¿Me escuchas, Rodrigo? Listen, dígame. ¿Qué entiendes por riesgo? ¿Qué me dijo Listen? Disculpe. ¿Qué entiendes por riesgo? Listen. ¿En general o la auditoría Listen? ¿De vos qué entiendes? Si les dicen, este docente es un riesgo no prestarle atención, ¿a qué creen que se refiere? ¿Cómo lo interpretarías, Rodri? Listen, yo creo que un riesgo tal vez sería una alerta también, Ok. porque una alerta, una advertencia, o sea, hay que tomar ciertas medidas. No, Si hay que tener cuidado
Un riesgo es también una probabilidad. Hay que tomar controles para tomar decisiones. Un riesgo puede ser que podemos seguir con esa decisión, pero también hay ventajas o desventajas. O sea, digamos, cuando en una empresa se toman decisiones, eh, hay riesgos, hay desventajas, hay ventajas, también hay una forma de ganar, pero también hay riesgos. Ok, Entonces todos se ponen de acuerdo de que podemos seguir con eso, pero hay el riesgo de que fracase. ok. Entonces, el riesgo en base a lo que ustedes me dicen viene a ser la posibilidad de no cumplir los objetivos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Todo lo que ustedes me dicen es que no se cumpla algo, una expectativa, algo. Ahora, cuando nosotros vemos riesgos, tenemos que identificar los riesgos que tiene la empresa. Por ejemplo, ¿saben qué es el riesgo inherente al negocio? El riesgo inherente al negocio, chicos, es aquello que va a impedir cumplir algo. A ver, por ejemplo, ¿quién me da un ejemplo de un negocio, de un tipo de empresa? Transcopacabana. Transcopacabana. Ok. ¿A qué se dedica Transcopacabana? Se dedica al transporte de personas y de bienes, ¿verdad? Encomiendas, tiene su servicio. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? El riesgo inherente al negocio es por su actividad. ¿Cuál es el principal riesgo? Uno, por ejemplo, que yo veo, es todas sus operaciones son en efectivo. Entonces, puede que haya un fraude en caja como riesgo inherente. ¿Verdad? Por otro lado, que el conductor suba personas que no hayan pagado su pasaje en el bus después de salir de la terminal. Ese es un riesgo. Y es un riesgo que coloca, yo puedo decir, si hay ese riesgo, ¿cuál es el problema? Revisaré, uno, de que la empresa no va a recibir la plata. Por otro lado, de que ese incumplimiento esté observado en alguna cláusula de seguros. ¿Ok? Por otro lado, ¿cuál viene a ser el riesgo? El riesgo de obsolescencia de sus bienes, por decirte, de sus flotas. Y así vamos examinando. Pero el riesgo inherente es algo asociado. Que se choquen, que les pase un accidente, es el riesgo inherente. Si hablamos de un banco, que el cajero les defraude, que los asalten. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el riesgo inherente que nosotros vemos. Van a encontrar que hay riesgos inherentes que son implícitos o que están muy vinculados. Cuando se maneja mucha plata en efectivo, el riesgo, dependiendo de la entidad, tienes un riesgo en lo que viene a ser de fraude en caja. ¿Ok? Va. Ahora, fuera de identificar y valorar los riesgos, y acá comprender también el error material, porque la gente se puede equivocar, puede que no haya tenido la intención, pero puede haber un error, es comprender cuándo es material y cuándo no. ¿Ok? Entonces, es decir, cuándo nos mueve la aguja. Ahora, ¿por qué les hablo de la aguja? Es muy importante que ustedes puedan ver, todos tienen su celular, ¿verdad, a mano? Todos tienen un celular, ¿verdad? Sí, Licen. Ok. Sí, así Entonces, es. cuando ustedes agarran un celular, por lo general, en la barrita superior tiene una serie de indicadores, ¿verdad? ¿Qué indicadores tendrá? ¿Quién me puede mencionar?
Fanny, Tiene las opciones de internet. adelante, adelante. Tiene las opciones, o sea, al bajar la barra superior, tiene opciones de internet, de linterna, compartir, cortar, copiar, brillo, Bluetooth, esas cosas, modo de avión, girar pantalla. Va, Son accesos más rápidos para no entrar a lo que es configuraciones, exacto. que son accesos, o sea, conductos que nos llevan para mejorar, o sea, perder menos tiempo. Muy bien, son accesos vías rápidas, ¿verdad? Y también tienen, por decirle, símbolos, ¿verdad? Hay uno que parece varios paraguas sobrepuestos, que es la señal del Wi-Fi. Si eso no hay, sabemos que no tenemos Wi-Fi presente, ¿verdad? Si dice LTE o dice 4G, alguna cosa, ustedes saben a qué tipo de red ya están apegados. Y si hay esas barritas que son como gradas, con una X o con algo que la tacha, ustedes ya saben que ahí no hay señal. Si ven el símbolo de una pila con 60, 40 o bajo, les está diciendo que no hay batería. Todo eso son indicadores. Todas esas vías rápidas habilitan, si es que está habilitado o no, un criterio, por decirles. En mi celular, si yo despliego eso y veo con el color azul, es que está activo. Si está de color plomo, es que está inactivo. Son indicadores. Nosotros como indicadores tenemos que saber qué indicadores son clave y en la planificación lo determinamos. ¿Cuándo para mí es importante informar algo? Por ejemplo, tenemos una empresa que maneja 50.000 millones de dólares y ustedes descubren que la cajera o la secretaria que maneja una caja chica de 1.000 bolivianos tiene un faltante de 500 bolivianos. ¿Creen que eso es importante para la empresa o para la auditoría? No No, es relevante. No se peleen, díganme. ¿Sí o no? No, no. ¿No? no. Ok, correcto. No, porque no es material. Ahora, ¿cómo lo determinamos qué es material o qué no es material? En base a un criterio que se llama definición de materialidad, que se lo define también en la planificación. Todavía no hemos entrado a eso, pero ya acá nos da las pautas de que tenemos que tener claridad sobre esos temas. Ahora, cuando tenemos esos objetivos, vamos a obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. ¿Qué es suficiente y adecuada? Por ejemplo, Fanny Rodríguez, ¿me escucha? ¿Sí? Activa el micrófono. Sí, Lice. Ok. Fanny, ¿qué les han dicho que soy yo para el inicio, cuando ustedes han empezado esta hermosa clase de auditoría? Les han dicho, ¿quién es Harold Aguilar? ¿O no te has preguntado quién es Harold Aguilar? No, cuando me fui a inscribir me dijeron que era un licenciado bueno en su área y experimentado. Ok, ahora, te han dicho eso. ¿Cómo te aseguras que yo soy bueno en mi área y experimentado? Digamos, has dicho, no les creo, que está bien, tienes que ser escéptica. ¿Qué me pedirías? Sí. ¿Qué se te ocurre? Por ejemplo, algo que me puedes pedir es mi título académico o en provisión nacional, ¿no? Para ser auditor, ¿no? Ser un paspaco que se han traído de la plaza, que vendía piel de lagarto. Me van a pedir mi título. Después, ¿cómo sé que él es experimentado? Me pedirán, señor Aguilar, ¿me pasa su currículum documentado? Es decir, con todas las cartas
que avalen que usted ha trabajado en la alcaldía, que ha trabajado en PricewaterhouseCoopers, que ha trabajado en KPMG, todo eso. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Será que el rostro de este señor coincide con el del currículum? Le pediríamos una fotocopia certificada de su cédula de identidad. Entonces, vas pidiendo evidencia para documentar de que soy lo que te han dicho. Y esa evidencia tiene que apuntar a que sea suficiente. ¿Verdad? Puede que a uno de tus compañeros se le haya pensado, sí, yo le pediría algo más. Quisiera saber, aquí dice que es casado, que nos muestre su certificado de matrimonio. Va. ¿Ok? Ese tipo de cosas nos da evidencia. ¿Cómo yo sé, por decirles, si veo una familia y me dicen, ella es mi hija Fanny, por decirles. Hay un señor, el señor Rodríguez me dice, ella es mi hija. Fuera de que él me dice eso, yo le diré, Fanny, ¿me das tu carnet de identidad, por favor? Y Fanny me va a dar su carnet de identidad, voy a ver el rostro, y atrás dice de quién es papá, quién es su papá y quién es su mamá de Fanny. Eso va a ser hasta que ella cumpla la mayoría de edad, después ya cambia. O le pediré su certificado de nacimiento. ¿Ven? Todo es auditoría, todo podemos pedir nosotros documentos. ¿Cómo documentamos esa evidencia? Lo mismo pasa en auditoría financiera. No hay nada que ustedes en el día a día no hagan que no sea contabilidad, que no sea derecho, que no sea auditoría. No hay nada, chicos. O sea, que no se asusten de esta materia. ¿De acuerdo? ¿Va? Ahora, cuando hablamos, hay un punto que es importante en la norma que tienen que decir es responder adecuadamente a fraude o indicios de fraude. Que los identifiquemos durante la realización de la auditoría. Ahora, la auditoría financiera no es una auditoría para ubicar fraude. ¿Ok? Ustedes no son policías. No son detectives. ¿Ok? No sé si vieron esa película de Accountant, el contador. Sí, Jonathan la ha visto. Jonathan la ha visto. ¿Ok? Listen. La hace Ben Affleck. ¿Ya? Es auditor de día y vengador furtivo de noche. ¿Ok? La verdad, la auditoría no es así de fácil, en que se van a sentar y van a descubrir en una noche fraude. No. ¿Ok? Se requiere mucho trabajo. Y tampoco van a salir a disparar, o sea. ¿Ok? Pero es importante el trabajo del auditor. Enfóquense y vean que es análisis, capturar evidencia. Si pueden ver esa película, véanla, se van a divertir. ¿De acuerdo? Pero no somos así los auditores. A lo menos yo no soy así. ¿Ok? Ahora, cuando respondemos frente al fraude, viene a ser un riesgo que puede estar presente. ¿Okay? Ustedes se acuerdan del Banco Unión, ¿verdad? Del caso que hablábamos de... ay, se me olvidó el nombre de este muchacho. Pari. ¿Ok? Entonces, ¿ustedes creen que el auditor, después de enterarse que este muchacho había hecho defraudación, porque el Banco Unión fue auditada, pasó una auditoría, el auditor no mencionó nada sobre ese fraude, es que probablemente no lo identificó. Ese es el riesgo profesional, que se nos pase un elefante blanco, rosado o del color que ustedes quieran. Y no tengamos la capacidad de identificar. Ese es el riesgo profesional. Por ejemplo, ¿y cómo lo voy a colocar así como riesgo? Es algo que ustedes quizás no vean, aunque sepan, estén alertas. No sé si les ha pasado que cuando estén caminando por la calle, no lo han visto a su papá.
o a su mamá o a su mejor amigo. Y les dicen, ¿por qué no me han saludado? ¿Ok? A mí me ha pasado 2 veces con mi papá, pese a que yo ando alerta para verlo, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué no me saludas? ¿Qué pasa? Y ahí hablar, ese es el riesgo de tener un hijo chicato. ¿Ok? Entonces, es importante que ustedes tengan claro eso. No van a poder identificar todo, pero tienen que estar alertas, predispuestos. ¿Ok? Ustedes no son detectores de mentiras. ¿Ok? Son como cualquier otra persona con habilidades, con talentos y también con defectos y todo eso. El fraude puede venir también hasta del auditor externo. ¿Ok? Y hay casos muy documentados. No tan solo el caso Enron, van a encontrar un montón, errores, omisiones, intereses de por medio. Por eso les decía a ustedes, tienen que darse cuenta de su naturaleza, que son seres corruptibles, que se pueden corromper. ¿Ok? El moverse en valores éticos es importante, pero tienen que saber en qué momento ustedes están en riesgo sobre ese tipo de cosas. ¿No? A ver, Tandy Chambilla. ¿Me escuchas? Sí, listen, le escucho. Ok, Tandy, una pregunta. ¿Tú te copiarías en un examen si los dejo solos? No, Ok. Jonathan, pero ¿tú te copiarías? No le hice la auditoría, pero sí de otras materias. Y de otras materias, ok. Va, él es más razonable. Ahora, ¿por qué les pregunto eso? Es saber cuáles son nuestras debilidades. ¿Dónde podemos flaquear? ¿Dónde podemos acortar? Es parte de la naturaleza y lo mismo hacen las otras personas. Yo sé que puedo mentir. ¿Okay? Si yo les digo, muchachos, yo mido 1,90. Soy más alto que el Rodrigo. Mientras yo soy capísimo en básquet, puedo engañarlos. Puedo decir, cómprenme camisetas, cómprenme zapatillas. Eso es fraude. Ahora, ustedes pueden decir, ¿por qué lo ha motivado a hacer fraude? El dinero, la fama, ¿okay? Muchas cosas. No sé, ustedes están muy seguidos, ven TikTok, las redes sociales, ¿sí? Instagram, todo eso. Va bien. Sí, Entonces, dice. hay gente que ha defraudado sencillamente porque les gusta que le alimenten el ego. Hay chicas que no son chicas. Son viejitos que se colocan 20,000 filtros. ¿Vean? Y hay casos de estudio de eso. Hay gente que busca recaudaciones y demás gratis. Y una serie de cosas. Entonces, eso es fraude. Es entender la debilidad. Ahora, cuando entendemos el tema de auditoría, vamos a hablar del escepticismo profesional. ¿Qué es ser escéptico? Yaciel Castillo. ¿Qué es ser escéptico? Yaciel Castillo. Activa el micrófono. ¿Es ser neutro? No. Escéptico. Yaciel. Por ejemplo, ¿Sí? ¿alguna vez te has tropezado con tu mamá o con tu papá o con alguien que te diga que no te cree lo que dices? Mamá, voy a salir aquí solo 15 minutitos. ¿Ah? Voy a hablar con mi amiga y vuelvo en 15 minutos. Y lo ha puesto en duda. No te creo que vas a estar en 15 minutos. Imagino que sí. Sí, está Imagino que sí. Va. Poner en duda es ser escéptico, no creerse todo.
¿Ok? Eso es ser escéptico. No te lo crees todo. ¿Ok? Si yo te digo soy alto de 1,80, ¿me creerías? Pruebas. Exacto, pruebas. Muy bien, es ser escéptico, es poner en duda todo eso. ¿Ok? Y en el día a día nosotros lo hacemos. Cuando no creemos en alguien, no analizo. Por ejemplo, les voy a colocar algo que no sé si lo han hecho este fin de semana. Cuando escucharon la prédica de la iglesia, ¿de qué trató? ¿Quién me puede decir de qué trató la prédica del pasado domingo que escucharon? Los he pescado así como que, ¡ay! ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué me cuentan? A ver, vamos Rodri, dame un número, del 1 al 10. El Licen en la capilla era de la segunda avenida, por lo menos del segundo turno. Ya, del segundo turno era la segunda avenida. Perfecto. Ahora, cuando ustedes escuchan los mensajes, ¿leen el texto bíblico o solo escuchan? Leemos, En lo bueno, en mi caso. personal, perdón, Misael, sigue. No, solo quería decir eso, que yo sí, para corroborar lo que dice, quiero leerlo. Ok, va, perfecto. Es importante, o sea, ¿por qué les pregunto eso? Porque son cosas que en el día a día asimilamos como verdades absolutas, ¿verdad? Y es importante que nosotros seamos escépticos en el día a día. Es leer, investigar, asegurarnos. Es así como se va desarrollando. Cuando ustedes leen la Biblia, muchos predicadores o pastores, teólogos y demás les van a decir, ustedes tienen que leer la Biblia en texto y contexto. ¿A qué se refiere? El texto que se lee y el contexto en el cual uno se ha escrito ese texto bíblico o esa parte de la Biblia y el contexto también del que lo lee, en qué circunstancias. ¿De acuerdo? Con el mismo criterio, ¿eso por qué se va desarrollando? Es lo que va formando el escepticismo. ¿Será que es cierto? ¿Será que dice esto? ¿Será que es lo correcto? Okay. ¿Qué versión de Biblia está leyendo? ¿Quiénes son los traductores? Okay. ¿Cuáles son las fuentes originales que trabajaron estos traductores? Es lo mismo. Okay. Entonces, van analizando. Si sumamos y chequeamos años, tan. Y lo mismo es en otras ramas. Científicas, no científicas. Por ejemplo, si ustedes van a las plazas y ven a los paspacus que les venden de todo, ¿ustedes les creen? Si le dicen, aquí tengo esta Pues obviamente que todo. no. Obviamente que no, le dicen, siempre meten cuentos para que la gente a veces se emocione y pueda comprarlo. O sea, la gente de esos lugares, sin saber, utilizan la metodología de Jürgen, véndele la mente y no la gente. Exactamente. Entonces, ¿y cuál es la mejor contraposición bajo esa figura? Es el escepticismo. Es el cuestionar, no manejarlo todos como verdades absolutas. ¿Será que lo que el licenciado nos está diciendo es correcto? Aún de lo que yo les digo, tienen que ser escépticos. Es importante el escepticismo en su vida. ¿Ustedes saben por qué se casan con testigos y todo? Si se casan, es por los escépticos. ¿Realmente se va a casar? ¿Ok? Nos ha dicho su palabra, sí. Entonces, que sea con testigos, porque todavía no le creo. Es por los escépticos. ¿De acuerdo? Es ser escéptico. No se olviden de eso. Ahora, después del escepticismo profesional, el que no aceptemos todo como verdades de lo que nos habla una empresa, un gerente, alguien sobre el negocio, tenemos que discutir entre miembros del equipo, explicarles los más experimentados a los menos experimentados
Y los menos experimentados también transmiten sus conocimientos, sus dudas, sus apreciaciones. ¿Ok? Después, efectuamos procedimientos de valoración de riesgo. Eso se lo hace con un cubo COSO, por ejemplo. ¿Ok? Y dentro de la metodología COSO pueden utilizar los distintos modelos. ¿Ok? Desde el primer modelo hasta el más avanzado. Ahora, identificamos y valoramos los riesgos de error material, el riesgo de fraude. Después de identificar eso, ¿qué respuestas tenemos que tener? ¿Cómo vamos a encarar esos riesgos? ¿Cómo vamos a asegurarnos de que esos riesgos se mitiguen? Un riesgo no desaparece, solo se mitiga, se reduce. ¿De acuerdo? Ahora, la evaluación de evidencia de auditoría, ¿cómo se va a evaluar? ¿Cómo se la va a tratar? Después, ¿qué pasaría si no podemos seguir con el trabajo de auditoría? Las manifestaciones escritas o confirmaciones escritas. Después, comunicaciones. ¿Cómo nos vamos a comunicar con la dirección, con los altos ejecutivos, con los responsables del gobierno de la entidad? Las comunicaciones con los reguladores y los encargados de supervisión. Por ejemplo, el auditor externo tiene que cumplir ciertos protocolos de comunicación con la ASFI. Si yo como auditor externo identifico temas de riesgo en mi auditoría, sin permiso del banco, yo tengo que informarle a la ASFI sobre los riesgos que he encontrado y que me parecen relevantes para su conocimiento. ¿De acuerdo? Y después, ¿cómo es la documentación? Ahora, esto viene a ser un flujo de cómo trabajamos para entender el riesgo. Pueden ver otras gráficas en otras metodologías. ¿De acuerdo? Acá, ¿cómo empezamos? Tenemos identificación del riesgo, evaluación, la gestión de la respuesta o la respuesta de la gerencia por parte de la entidad o de la dirección y la auditoría y la respuesta del auditor. ¿Okay? Sobre el riesgo. Perdón. Ahí, ¿qué es lo que iniciamos? Viene a ser la evaluación de la estructura de control, la discusión con el equipo, procedimientos analíticos preliminares, indagaciones con la gerencia y con terceros, identificamos, evaluamos el riesgo, vemos el riesgo, con qué controles se mitiga, hacemos la evaluación del auditor de los controles, que la gerencia nos dice que cómo los va a mitigar. Y después aplicamos procedimientos de auditoría para cubrir los riesgos, vamos evaluando los riesgos, los documentamos y comunicamos los resultados al cliente. Ahora, es muy importante que ustedes vean esta gráfica. Esta gráfica les permite ver el riesgo de perfil de fraude. Este riesgo lo vamos a catalogar en 4 dimensiones. ¿Ok? Ahora, tenemos los riesgos comerciales. ¿Ya? Por ejemplo, un riesgo comercial son estrategias comerciales pobremente definidas. Es decir, no sé dónde voy a vender, no sé cuál es mi mercado, cómo voy a hacer llegar mi producto o servicio. Todo eso, si nosotros no tenemos claridad de cómo lo va a encarar, ya es una debilidad, un riesgo de fraude. Después, utilidades muy por encima de las normas de la industria. Si nosotros, por eso tenemos que conocer y leer los sectores de industria, conocer, es importante ¿para qué? Para saber si están dentro de las líneas del sector, si corresponden. Ustedes son muy jóvenes, pero no sé, tal vez sus papás se acuerdan del Banco Sur. ¿Ya? ¿Cuánto creen que es la tasa que pagan en cajas de ahorro, la tasa de interés que paga un banco? En Bolivia andamos entre el 3,5 hasta el 5 y pico. ¿Ya? Este banco ofrecía 10 a 12% de interés.
¿Ok? Ahora, si ustedes escuchan de empresas, me das 500 bolivianos y en 3 semanas te devuelvo 1000, preocúpense. Es conocer el tipo de negocio al cual quieren entrar. Mucha gente se deja guiar más por el resultado que por el procedimiento. Entonces, eso ya les da un índice de fraude. Si sé que los bancos y otras industrias no te pagan en 3 semanas un 100% de interés, preocúpate. Te están estafando. No hay ese modelo de negocio exitoso. Y si lo hay, no es público. ¿Ok? No es público. Y no es algo que va a llegar a gente común y silvestre como nosotros. ¿De acuerdo? Va. Ahora, después, temas, desajuste entre el crecimiento y el desarrollo de los sistemas. Puede que haya una empresa que esté fortaleciendo más el área de ventas que el área administrativa. ¿Qué sucede cuando hay eso? El área administrativa no va a tener la capacidad de poder cubrir las necesidades o procedimientos de control del área comercial. Entonces eso cae desfases. Puede ser que el negocio se caiga o que se vulneren muchos controles y la empresa tenga pérdidas. Ahora, la reputación de una empresa o de un ejecutivo es importante. Que ustedes agarren, lean los periódicos, la sección económica, vean las noticias y demás, es importante. Por ejemplo, si ustedes sale Pari de la cárcel, ¿ustedes lo contratarían para que dirija su empresa? ¿O para que maneje la caja? ¿Sea gerente de agencia? No. La reputación juega, pesa. ¿Ok? La reputación de una empresa, lo mismo. Es importante una buena reputación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Rodri, ¿tienes alguna idea de qué empresa, en qué empresa te gustaría trabajar a futuro? Lice, la verdad no pensaba trabajar en una empresa, pues quería volver a mi país, a Ecuador, y estar con mi papá y abrir mi mentabilidad en el área de la exportación y después por mi propia parte, pues ya comenzar con ese negocio, Lice, exportar, importar Okay. y hacer eso. Porque yo aquí en Bolivia, ya estando solo, lo he intentado algunas veces y ya lo he logrado, Liz. Va Porque llevé también comercio exterior el Perfecto. anterior semestre. Genial. Me parece un buen emprendimiento. Genial. Ese es un enfoque. Ahora, a ver, en este caso, Rodri, ¿tú te negociarías con empresas de dudosa reputación? ¿Ya qué? Por decirte, que no te paguen. Listen, disculpe. No le escuché bien. ¿Cómo me dijo Por la ejemplo, pregunta? empresas que sepas que tienen problemas para que pagar a tiempo. Ujú. ¿Tú te involucrarías con ese tipo de empresas? No trabajaría, o sea, no me involucraría, pero para ganar experiencia tal vez estaría un mes, 2 meses, experiencia laboral y conocimientos amplios, porque sí lo he hecho. Yo he trabajado aquí también un mes y no he recibido paga, pero más lo hice fue para ganar experiencia y también tener acceso a otras personas, porque eso Vale. también es muy importante. Ok, entonces va. Pero la reputación juega, chicos. ¿De acuerdo? Ahora, problemas de liquidez. Que una empresa tenga dificultades para pagar es algo que les tiene que llamar la atención. ¿Ok? Ahora, también la sobreliquidez también es un problema. Una empresa, cuando tiene sobreliquidez, también tiene riesgo, porque está perdiendo plata. Está expuesta a otro tipo de riesgos. ¿Va?
Ahora, eso es el riesgo comercial. Estos son algunos puntos. Puede haber muchos más. Por eso es importante que vayan desarrollando. Riesgo personal. El estilo administrativo autocrático. ¿Quién puede decirme qué es autocrático? Pueden entrar al diccionario y buscarlo. Agarren ahí en Google, la RAE. Díganme, ¿qué es autocrático? Le dicen autocracia, es el poder que se le da a una sola figura. Eso es en el poder político, pero esto viene mucho más antes de cuando recién surgió los reyes, los gobernantes, y, y ahí surgieron algunos ciertos tipos de poderes, y entre esos la autocracia. ¿Ok? Es el poder que se le rige a una sola figura. ¿Y ustedes por qué creen que ser autocrático es un problema? ¿Por qué será que es un riesgo de fraude? ¿Han escuchado la expresión el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente? ¿Ok? Se refiere a eso. Si el poder no está distribuido, ¿okay?, esa persona siente que puede hacer y deshacer, exponiendo a la empresa y a todos en temas. Es más fácil convencer a una persona a que vulnere o comete un acto de fraude o se sienta tentado a hacerlo y lo haga, que a un grupo de personas. Por eso se distribuye. Hay niveles de control. Han debido ver cuando vieron administración y en estructuras de negocios, funciones incompatibles. El elaborador no es el mismo que el aprobador. El pagador no es el que recibe el dinero. Entonces, ese tipo de cosas son criterios que van manejando, se van manejando. Ahora, ok, ya son las 8:59. Vamos a dejarlo acá. Voy a cortar la grabación.